Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, mi Pegaso? Corazón. Tienes que ser puntero para entregarte tu lectura bonus. Quiero hacerte una lectura bonus. Richard, ¿pero qué puedo hacer? Mira lo que es el video completo, el comercial completo. Comenta, cariño, todo lo que puedas, comenta. De esta manera YouTube va a promocionar lo que es tu signo, corazón. Y entonces yo te voy a entregar lo que es una lectura bonus. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario, ¿vale? Siento un Escorpio y un Capricornio, Pegaso, no sé por qué. ¿Te gusta mi traje, cariño? Como ya prácticamente es el mes de Halloween, tu día, me vestí de brujo, cariño, pero creo que soy un brujo no binario, porque este tool es para las brujas, es esto. Pero ahora no hay género, Sagitario, ahora no hay género, entonces soy un brujo no binario, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, antes de empezar, Sagitario, siento un Escorpio muy fuerte, a lo mejor te he dicho sin querer. Nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Sagitario, es muy curioso lo que yo he visto, ¿vale? Es como que tú estuvieras vestido con un traje blanco, pero como si estuvieras viendo o estás cerca de una imagen muy alto o muy alta con un traje negro, cariño. Posiblemente puede ser, Sagitario, que muchos de vosotros están lidiando con personas muy negativas o de repente estás en un entorno donde siempre hay problemas, discusiones, mucha tensión. Si a ti no te gusta este tipo de ambiente, Sagitario, yo te recomendaría, cariño, que busques nuevas opciones, porque es como si estuviera contaminando tu aura, tu energía, cariño. Siento esto. El otro mensaje también, Sagitario, he visto la imagen de una persona, un varón, mayor de 50 años. No sé qué tiene que ver para ti, cariño. Piel blanca, cabello corto. Pero lo que me llama la atención, Sagitario, que esta imagen de este hombre tiene la cara como un poco hinchada. Puede ser que yo que sé, antes que tú te despidieras de este personaje, que puede ser un familiar, de repente puede ser que se hinchó, retención de líquido o algo relacionado con los riñones, porque también suele pasar esto. Pero es como que esa energía observa, mira. Siento que muchos de vosotros, posiblemente hay una energía con estas características que siempre te está observando, que siempre te está guiando, mi querido Sagitario. Siento esto, ¿vale? Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué dice. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que prácticamente deja todo, se va con su equipaje, su ropa, y veo que este personaje estaba en la cima del éxito, porque está bajando de esta gran montaña. Entonces, yo lo que siento, mi querido Sagitario, siento que muchos de vosotros quizás están arrastrando un cambio. A lo mejor de repente tú en algún momento estabas, como se dice, en la cima, en el éxito, pero ha habido un cambio, Sagitario, un cambio. Puede ser que tú me digas, Richard, lo tenía todo,
y por X motivos tuve que hacer un cambio. Dejaste casa, dejaste trabajo, dejaste país inclusive. Muchos de vosotros también siento que posiblemente están en un proceso de divorcio, de separación. Siento esto. Vale. Como yo he visto en el cuenco tibetano que muchos de ustedes están cerca de una energía negativa, este cambio, este alejamiento que tú estás haciendo es lo correcto, mi querido Sagitario, ¿vale? Aunque en este momento de repente tú no lo veas así, porque cuando uno se separa de una persona, cuando uno está pasando por ese luto, todo lo ves negro, cariño, todo lo ves negativo, o simplemente te sientes solo, sola, Sagitario, siento esto, pero por lo que yo he visto en el cuenco tibetano, cariño, y con esta carta guía, si tú estás en un cambio, si tú estás dejando todo, estás en lo correcto, mi querido Sagitario. Muy pronto va a haber sorpresas para ti. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale un Capricornio, me sale un Aries, me sale Libra, cierras con un Aries, uno más. Tauro o Virgo, corazón. No sé por qué siento, Sagitario, que estás en un proceso de cambio, de separación, o una persona se ha ido y quizá de repente por eso tú también te sientes un poco mal, pero yo estoy seguro que estos cambios te va a llevar al éxito. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario, corazón. Dice, descifre su alma. Desde el momento en que su alma se encarnó, no ha pasado ni un solo día sin cuestionarse las elecciones que ha efectuado en su vida. Concédase el tiempo de mirarse al espejo y concéntrese en su alma. Está listo para tomar un nuevo camino. ¿Ves lo que te decía, cariño? Muchos de vosotros van a dejar algo. Muchos de vosotros van a empezar desde cero. Y todo coincide inclusive con los arcángeles. A ver, Sagitario, siento ese Escorpio muy fuerte, ¿vale? A veces, mi querido Sagitario, supongamos, si nos centramos lo que es en la parte del amor, conocemos una persona, los primeros meses es maravilloso, pero luego la convivencia cambia esta situación. Empiezan los problemas, inclusive la separación. Y de repente en algún momento nos preguntamos, ¿habré hecho lo correcto? ¿Habré sido yo del error? ¿Por qué de repente elegí esta persona para pasar por lo que yo estoy pasando? ¿Habré hecho lo correcto de haber hecho ese viaje? ¿Habré hecho lo correcto de haber renunciado a ese trabajo? Cuando uno está en una situación en la cual las cosas no fluyen como uno quiere, muchas veces nos lamentamos de nuestras decisiones. Pero, Sagitario, recuerda, mi querido Sagitario, que todo es evolución. No te arrepientas de las decisiones que tú tomas. Todo tiene un porqué. Nada es por casualidad. Yo te he dicho desde un principio que todas las decisiones que tú estás tomando te va a llevar al éxito, aunque en estos momentos parece que todo es oscuro, cariño, pero es parte de la pieza del rompecabezas de tu vida para que tú luego tengas tu solidez. Entonces, no te sientas mal si a lo mejor tú sientes que has cometido una equivocación, ya sea en la parte económica, ya sea lo que es en la relación. Todo esto te va a llevar a tu destino. Vamos a ver, Sagitario, voy a sacar. ¿Por qué muchos de vosotros están dejando situaciones atrás? Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Cayó una carta. Tenemos lo que es la carta de la sota de bastos, cariño. Esta carta me dice, corazón, que posiblemente tú sientes como una corazonada. Hay una vocecita interna que te dice, tienes que dar ese paso, tienes que tomar esa decisión. Siento que muchos de vosotros, cariño, inclusive puede ser que terceras personas te han aconsejado y tomado esa decisión. Siento, corazón, que te están guiando para tu éxito.
Siento esto. Para muchos de vosotros también, mi querido Sagitario, esta decisión está relacionada con algo nuevo, un nuevo comienzo, un nuevo trabajo, un nuevo amor, empezar otra vez desde cero. Vamos a continuar. Una propuesta, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude esta carta. Y tenemos lo que es la carta del As de Bastos. Dime, corazón, si tú de repente estás tomando decisiones porque quizás has tenido una revelación a través de los sueños. Quizás de repente de una persona que ya no está en esta tierra, un ser de luz. Es como que tú de repente has soñado con ellos y te despertaste y empezaste a ver todo con claridad también. El otro mensaje también para muchos de vosotros, quizás este cambio que tú estás haciendo está relacionado con alguien en la distancia. La conexión es muy fuerte entre vosotros y tienes esa necesidad de estar cerca de ellos o de ellas. O simplemente, Sagitario, hay una persona que también va a tomar ese rumbo para que pueda estar cerca de ustedes. Para muchos de vosotros está relacionado con la distancia o con una conexión, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver las características, cariño. Me encanta, Sagitario, porque es como que todo te está llevando a tu destino. Siento esto. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario, que Dios del universo me ayude. La energía de ellos o de ellas. Tenemos lo que es la carta de la luna. Son personas que muy inseguras, son personas que a lo mejor de repente no hablan claro, ocultan algo. Son personas que cada vez que tú estás cerca de ellos o de ellas, tu mundo se complica, problemas, discusiones, inclusive te empieza a ir mal en tu trabajo, en tu proyecto. Y siento, corazón, que muchos de vosotros posiblemente se han dado cuenta y por eso que tú estás haciendo un cambio o vas a hacer un cambio radical. Cariño, estás lidiando con una persona que es una energía mala actualmente. La carta también de Rey de Copas, pero siento que esta persona muchas veces es como que te pide lo que es una oportunidad. Cariño, a pesar de que vosotros tienen muchos problemas, muchos líos, de repente puede ser que tú dices, Richard, se acabó, voy a terminar esta historia y esta persona te detiene. Por favor, voy a cambiar, por favor, va a ser diferente, te aseguro, te prometo que ahora sí voy a cambiar. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del juicio. Te ruega o te va a rogar por una oportunidad, ¿vale? Pero su energía actualmente no es buena. Vamos a ver. Y la carta del Rey de Espadas. Yo lo que siento, mi querido Sagitario, siento ese Escorpio muy fuerte. Lamentablemente estás lidiando con una persona que en estos momentos no sabe lo que quiere. Cada vez que te va a perder, te ruega, te suplica, te detiene. Pero cada vez que se siente seguro, segura, pues simplemente sigue actuando como actúa normalmente. De repente poniéndote nervioso, nerviosa, bloqueando tu energía, es una persona que necesita ayuda. Pero ayuda de profesionales, no de ti, Sagitario, no de ti, ¿vale? Ese Escorpio está aquí en mi cabeza. Yo siento, corazón, en pocas palabras, que quizás la relación que tú tienes con una persona es un poco tóxico, pero ellos no lo ven así, no lo ven así. Y quizás de repente tú me dices, Richard, necesito salir, porque si yo me quedo con él o con ella, voy a terminar mal. Y es la verdad, Sagitario, vas a terminar mal si no te liberas de esta persona, ¿vale? Es una persona que cada vez que tú lo vas a dejar, te suplica, te ruega, inclusive puede ser que empiece a hacer cambios, pero lamentablemente vuelve a repetir otra vez la misma historia. Necesita ayuda profesional. Tú no lo puedes ayudar en estos momentos. Vamos a ver, corazón, solteros y solteras, Sagitario, solteros y solteras. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios del universo me ayude, Sagitario. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente puede ser que recién está saliendo de una relación
o acabas de terminar lo que es una relación, solteros y solteras. Siento que con la persona con la cual tú estabas lidiando, esta persona posiblemente te busca, posiblemente esta persona piensa que las cosas se van a arreglar. Yo lo que veo, corazón, te va a pedir lo que es una oportunidad, solteros y solteras. Si tú en este momento me dices, Richard, no he estado con nadie desde hace mucho tiempo, una persona con la cual vosotros intentaron o tuvieron algo, viene para pedirte lo que es una oportunidad. La carta también de la reina de pentáculos. Y posiblemente, corazón, puede ser que muchos de vosotros van a dar esta oportunidad, pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale? No tiene que ser una persona que recién ha vuelto, no. A lo mejor, cariño, puede ser que tú hace mucho tiempo estuviste con alguien o intentaste algo, pero las cosas se torcieron. Esta persona, Sagitario, vuelve otra vez, ¿vale, cariño? Yo qué sé, dile. Ya pasó tu tiempo, cucaracho. Ahora otro ocupa tu lugar. Yo qué sé, corazón, dile así. Vamos a ver las características, Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, corazón. Vamos a ver. Dice, la carta del caballero de espadas. Muchos de vosotros, Sagitario, posiblemente están lidiando con personas de elemento aire, pero son personas que a lo mejor te llaman con números ocultos también, o de repente con perfiles falsos. Es como que tiran la piedra y esconden la mano. Muchos de vosotros están lidiando con este tipo de persona. Si son varones, o también pueden ser mujeres, les encantan las motos, les encantan los coches, cariño. O a lo mejor me dice, Richard, hay una persona que se está sacando el carnet de conducir y esta persona pues últimamente lo noto que me llama, me dice cómo estás o me envía mensajes subliminales que yo pienso que siente algo por mí. Puede ser. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, también puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra. Es una persona que le gusta apostar a por todas. Cuando yo te digo apostar, algo que le gusta, se arriesga, pero también es una persona que le gusta los juegos al azar. Esta persona del signo de Capricornio puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, puede ser negro, tiene los ojitos chinitos, Sagitario, ¿vale? Entonces, es una persona, corazón, que le gusta vivir libre, es como una hoja seca que se deja llevar por el viento, mi querido Sagitario. Entonces, tú solamente toma lo que es tuyo. Muchos de vosotros, corazón, veo una unión. Para muchos de vosotros es una temporada en la cual vas a estar conociendo a una persona muy especial. Estamos hablando de almas gemelas. Puede haber un contraste de piel. De repente tú eres blanco, la otra persona es moreno o morena. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, corazón. Esta persona te ruega, pero tiene que cambiar. Te quiero, mi querido Sagitario. Hasta la vista y sé feliz.